Regresamos a la parte final de este su programa. En verdad nos sentimos complacidos de su participación, de que nos ven y que nos escriben, ya sea para una crítica, una sugerencia o para saludar al invitado. Y como siempre es un de los viernes, dice Leo, que por cierto la porra saluda a Leobardo, ahora ni café, ya de plano nos levantó la charola. Ni cocolitos, ni colorados, ni torta dura y ahora ni café. No hay problema. Hay que agradecer al patrocinador que ahora sí nos manda pancito. No. Él lo trajo, don Alfonso Gómez Quintanar, nos trajo dos charolas porque sabe que, claro, y Leobardo, que está a unos metros de acá, pues no pudo ni siquiera. Ahora le tiró primero las conchas, después los colorados. Y ahora el café. Pero no digas más porque igual de aguinaldo nos da una bolsa de 1 kilo de café o algo así. Entonces no des ideas. Pero falta mucho. No des ideas. No, se pareció, nos va a dar si acaso ni el saludo. Yo creo que ni el saludo nos va a dar. No, pero le mandamos nosotros sí un gran saludo a Leo, al buen Leo, que se le extraña el día de hoy. Y sobre todo en estos viernes de sobremesa. ¿Qué es lo que le gusta a él? Estos viernes para acabar la semana relajados, para acabar la semana, pues un poco con un tema para el fin de semana. Después de lo que escuchamos de Roberto Quintana. No, sí, que era para apetitos fuertes, sí. Pero en este caso, vámonos. Más ameno, más tranquilo, para cerrar la semana con una sonrisa. Agustín Ortiz, el niño, como ya se le bautizó en este programa, no yo, nuestra audiencia, el niño de oro del cine. ¿Cómo estás? Del siglo XXI. ¿Cómo está usted? No también como usted, Agustín, pero bien. Gracias, ¿con qué poco te conformas? Muchas gracias. No, al gracias. contrario, esa mente privilegiada que tiene para narrarnos sus historias, ese ayer y ese hoy del cine. ¿Qué nos tiene para hoy? Hoy vamos a hablar de un documental muy especial y un documental que pone el ojo en uno de los fundadores de rock and roll. Cuando hablamos de rock and roll, cuando hablamos del principio de la música como un producto que se consume de forma popular, generalmente nos trasladamos a los años 50 con un Elvis Presley llenando estadios. El ícono, exactamente. Él es el ícono, tú lo acabas de decir, pero no es el arquitecto. El gran mérito que tuvo Elvis Presley fue robarle un poco el groove a los afroamericanos, porque el rock se hacía desde mucho antes de Elvis Presley, partiendo del blues, partiendo de las raíces del blues y de rhythm and blues. Un puñado de jóvenes que eran considerados pues rechazados por la sociedad, esto debido a las leyes antirraciales que permeaban en ese entonces y al clima de la sociedad. Allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Estábamos a 10 años de la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King. Claro. Y entonces había figuras como Little Richard, que se encargaban de tocar rock and roll en bares y que posteriormente, al ver cómo llenaban estos bares, varios empresarios blancos, de los cuales se destaca mucho Sam Phillips, fundador de Sun Records y productor de Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lewis, tomó ese groove para venderlo a las masas. Hablar de rock and roll es hablar de un producto musical que por primera vez en la historia se concibió para ser consumido y generar los billetes verdes. Y entre todos los arquitectos del rock o las figuras que son pilares, hay uno que siempre destaca por enigmático, y me refiero a Chuck Berry. Chuck Berry, alguien que muchos lo han de conocer nada más de pasada, porque recordemos que Marty McFly en Volver al Futuro, cuando tiene este concierto en la escuela y toca la guitarra como loco, toca Johnny B. Good de Chuck Berry y después dice, este es un estilo musical que les va a gustar mucho a sus hijos. Chuck Berry también es autor de otras piezas como Sweet Little Sixteen y sobre todo Roll Over Beethoven, que fue uno de los primeros éxitos de los Beatles y fue alguien que fue sumamente cobereado por los Rolling Stones, que sentó las bases también para una aceptación de un público predominantemente blanco o mainstream a la música que se hacía. Sí, porque el rock no fue para la población de color, ¿verdad? No, el rock lo iniciaron ellos, pero ocurrió que los blancos, al ver el merequetengue que armaban y el ritmo, dijeron, esto nos encanta, y Sam Phillips dijo, conozco a alguien blanco que canta como negro y se llama Elvis Presley y era camionero. Y ahí viene el plus. Y de ahí viene el plus, porque aparte Elvis Presley era atractivo, era una persona que tenía una historia familiar de que venía de clase media, pero
Chuck Berry, en cambio, fue alguien que durante 5 años lanzó un puñado de éxitos que influyeron a muchas generaciones. De hecho, si escuchas Surfing USA de los Beach Boys, claramente el coro tiene una influencia de Sweet Little 16 de Chuck Berry que nunca demandó, lo cual es muy extraño. Ahorita vamos a ver por qué. Y Chuck Berry es una figura muy enigmática. Es una figura que hasta su fallecimiento de edad de 90 años, allá en el año 2017, mientras más sabías de él, menos clara te quedaba la figura que él era. Porque era una persona que debería estar recogiendo los loas de sus triunfos, pero en cambio era alguien que tocaba en bares pequeños, que exigía siempre que le pagaran en efectivo, y del cual su influencia había sido menospreciada por toda una generación. Y eso intentó cambiar en los años 80 su acólito más fuerte, que era Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que él siempre dijo: yo no bebí del blues, yo bebí de Chuck Berry y escuchaba sus canciones cuando yo era chico, y eso fue lo que me hizo a mí querer tocar la guitarra. Y le contaba además que en una ocasión coincidió con Chuck Berry, ya que él estaba empezando a ser famoso. Que al entrar Chuck Berry estaba resentido con Keith Richards, porque decía: a ver, es que ¿por qué tú llenas estadios? Y Chuck Berry nunca llenó estadios, ¿y por qué yo no? Y lo trataba muy... yo soy tu maestro. Y yo soy tu maestro y estoy, pues, con menos fama que tú, ¿no? Y tú estás bebiendo de lo que yo hice. Y que entonces, en algún momento de esa plática, Keith Richards se fue y decidió tomar la guitarra de Chuck Berry para ponerse a practicar, y que Chuck Berry, cuando se dio cuenta, fue y le soltó un puñetazo en la cara. Le soltó un puñetazo en la cara y lo tumbó. Y Keith Richards no aprendió porque su amor era mucho más grande, y decidió en los años 80 crear un documental que pusiera las cosas con Chuck Berry en su lugar, que demostrara a las nuevas generaciones por qué el rock partía precisamente de esta persona. Y este documental de 1987 se llama Hail, Hail, Rock and Roll, que es dirigido por Taylor Hackford, una figura nominada al Oscar y que también ganó un Oscar a Mejor Cortometraje por Padre Adolescente, una de las primeras cintas que trataba esta problemática en Norteamérica, y que dirigió películas como Ray o El Abogado del Diablo. Peliculón. Casado con Helen Mirren, y que en una entrevista posterior le dijeron: ¿cuál es el momento más difícil que has tenido en tu vida como cineasta? Y él dice: Chuck Berry. Chuck Berry es una persona diabólica y es una de las personas que en mayores dificultades me ha metido. Y este documental... ¿Y si era así? Sí, porque ves este documental, y si esto es lo que decidieron mostrar, no quiero imaginar lo que no decidieron mostrar. Claro. Chuck Berry es una figura que existe una teoría del discurso que dice que si una persona repite mucho una palabra mientras habla, eso es lo que tiene su mente. A lo que me refiero es, por ejemplo, si un psiquiatra está analizando a alguien y esta persona dice mucho la palabra esquizofrenia, pues ya sabe por dónde va, o sea, ya sabe lo que tiene en la mente en estos momentos. A lo largo de hora y media, casi 2 horas de película, Chuck Berry dice aproximadamente 250 veces la palabra dinero, la palabra money, cash, en sus variantes, lo dice aproximadamente 2 veces por minuto. Chuck Berry es alguien que nació en 1927 en el seno de una familia afroamericana de clase media pero muy culta. De hecho, a lo largo del documental recita poemas larguísimos que demuestran su amor por la literatura, lo cual es muy curioso si tomas en cuenta que sus letras eran muy sencillas y muy básicas. Él es alguien que fue a la universidad, pero que cuando era chico, él intentó comprar un boleto para ver una película llamada Historia de 2 ciudades, una adaptación de Charles Dickens, en el Teatro Fox de San Luis, Missouri. Y no lo dejaron entrar porque era afroamericano. Keith Richards sabía esta historia y decide hacer este tributo donde Chuck Berry tuviera una banda de apoyo a la altura, porque los invitados son nada más y nada menos Linda Ronstadt, Etta James, Robert Cray, Eric Clapton y el mismo Keith Richards, apoyando a Chuck Berry en su banda de apoyo. Y es para cumplir el sueño de Chuck Berry de decir: me rechazó este teatro, pues ahora voy a tocar y voy a dar el mejor concierto de mi vida. Claro. De entrada es un Chuck Berry que cuando empieza la película lo puedes ver llegando a un Cadillac y que llega un chofer y dice: yo manejo. Él dice: no, Chuck Berry maneja su vehículo y se sienta y empieza a manejar. Entonces lo que ocurre es que Chuck Berry llega al aeropuerto y toma su guitarra, y ves que los músicos son como: no, mi guitarra no, mi guitarra no. Cuidado. Y Chuck Berry la entrega y dice:
es que la estoy entregando y la estoy documentando como una estrategia porque esto es mi herramienta de trabajo. Entonces, si la pierden, me la van a pagar. Y aparte lo puedo deducir de impuestos. Y otra vez money. Lo puedo deducir de impuestos. Vemos a un Chuck Berry, que es el productor de la película, pero que todo el tiempo habla del dinero y empiezan a contar anécdotas de él. Una de ellas, que es en la que gira todo y la razón por la cual Keith Richards decide hacer esta gran banda de apoyo para él, es porque Chuck Berry no tenía una banda de apoyo. Chuck Berry era alguien que cuando tocaba conciertos en pequeños bares, en tugurios, él decía, tráeme a la mejor banda de covers de rock que hay, porque se tienen que saber las canciones de Chuck Berry, porque yo creé rock and roll, yo soy el arquitecto de rock and roll. Entonces conseguía su manager, su sufrido manager, a esta banda, y entonces llegaban al bar, esta banda que no había practicado con Chuck Berry ni nada, y el concierto era a las 8, y pasaban 10 minutos antes, 15 minutos antes, no llegaba Chuck Berry. Y al 5 para las 8, llegaba Chuck Berry, veía los amplificadores, se volteaba con el dueño y le decía, págame, en cash. O sea, todo en dinero en efectivo, por eso tuvo problemas de impuestos que después lo llevarían a la cárcel. Y dice, ok. Le pagan el dinero. Ve y dice, no tienes tal amplificador, son $2,000 de penalización. Chuck Berry se sube, conecta su instrumento, su guitarra, y lo que él hace es simplemente, o sea, la banda dice, ¿qué vamos a tocar? ¿Cuál es el setlist? Y él dice, no hay setlist, ustedes síganme, porque son la mejor banda, ¿no? Oye, ¿cuánto nos vas a pagar? Nada. Es un honor estar con Chuck Berry. Entonces él empezaba, y si el contrato decía que era 1 hora, Chuck Berry se echaba solamente 60 minutos, no encore, no nada. No, un minuto más, un minuto menos. Y sin dar show. Él llegaba, tocaba la guitarra, empezaba, los músicos identificaban la canción, empezaban a seguir los acordes, acababa y no platicaba con el público, no nada, se echaba otra rolita. ¿Por qué no? Entonces él empieza a tocar precisamente la guitarra y es algo que le quedó muy marcado a Keith Richards. Entonces reúne esta banda de lujo sin saber el sufrimiento que va a ocasionar a las personas que él decide rodear de Chuck Berry. Porque Chuck Berry, de entrada, cuando ve a Keith Richards, al cual le tiene mucho rencor, por lo que ya mencionamos, lo empieza a humillar. Y le empieza a hacer repetir el inicio de una canción, aparentemente sencilla, 7 veces. Y se lo queda viendo con cara de, ¿qué es este horror? ¿Por qué está tocando así? Son mis canciones. Y le empieza a poner apodos, a maltratar. Pero cuando entra Eric Clapton, le hace unas fiestas a Eric Clapton. Entonces no sabíamos que Eric Clapton iba a ser antivacunas, ¿verdad? Entonces hace unas fiestas y lo llama el mejor guitarrista del mundo. Y la cara de Keith Richards es como de, hijo de la guayaba. Ahora sí. ¿Por qué? Pero él sigue por amor al arte, literalmente. Entonces Chuck Berry todo el tiempo empieza a mencionar la cuestión de dinero. A esta figura de rock and roll, que de nuevo sus canciones nos han acompañado, le preguntan, oye, ¿y por qué escribiste la canción de Johnny B. Good? ¿No? Esta canción fundacional de rock, yo creo que de las 5 primeras de rock. Y le dice, es que lo que ocurre es que cuando yo empecé a tocar música me di cuenta que los adolescentes compraban discos. Entonces dije, entonces voy a hacer canciones para los adolescentes porque ellos compran discos. Oye, pero la canción de Cadillac, ¿no? Bueno, esa la hice porque también comprendí que a la gente le gustan los coches. Entonces la gente que le gustan los coches, ha de gustar de la música de coches, y decide hacer una canción. O sea, el hombre es el arquitecto de rock and roll, pero es la persona más desapasionada con su arte, lo cual es una contradicción porque se habla de la música pasión, y que el hombre era contador además, porque la tercera vez que lo arrestaron, porque él estuvo casado con la misma mujer durante 68 años. Pero en los años 70, en el 79, lo arrestaron por trasladar a una menor atravesando la frontera para cometer actos sexuales ilícitos. Y en prisión, él aprendió contaduría. Y se volvió un genio en las finanzas. Entonces, tenemos también un caso durante la filmación que hay gran música, pero también grandes anécdotas, que en un momento deciden ir a un bar, el Cosmos. No sé si sabes cuál es el bar, el Cosmos. No. Es un bar en San Luis que está lleno de proxenetas, que está lleno de adictos. Es un bar de mala muerte, donde él compuso ahí la canción de Maybelline. Entonces llegan un sábado a las 8 de la mañana y están esperando que llegue Chuck Berry porque va a grabar la canción ahí. Y pasan las 8,
las 8:30, las 9, y no llega. Y de repente suena el teléfono, suena un teléfono, no eran tiempos de celular, suena el teléfono de una cabina. Y contesta Taylor Hackford, el director, preguntándose qué está pasando con Chuck Berry, si quedamos que esto iba a ser parte de la filmación. Y contesta y le dice Chuck Berry: Taylor, yo no tengo problema contigo, pásame a la productora. Pasan a la productora, no a la coproductora con él. Y él dice: el contrato, los contratos son susceptibles a interpretación, el contrato dice que son 90 minutos por lo que me iban a pagar. Y esos 90 minutos ya fueron, porque hace 4 días fuiste a entrevistarme a mi casa y fue una entrevista de 90 minutos. Entonces yo ya no estoy comprometido a salir en esta película ni nada. Ay, o sea, la película tributo a él. A él. Dicen: oye, Chuck, no manches. Y él dice: bueno, si quieres que siga filmando, págame $20,000. Hoy, sábado. Hoy. Oye, pero está todo cerrado. Banco. No me importa. Quiero $20,000. Hoy te hago un cheque. Yo no quiero cheques. Pues no sé si porque le había quedado implícito el racismo que había sufrido o este miedo a la pobreza. Si yo quiero $20,000 cash hoy y que me los lleven a mi casa. Los consiguen. Probablemente Keith Richards fue el que aflojó el dinero. Y entonces ya le filman, ¿no? Dicen: bueno, Chuck, entonces mañana tenemos filmación. No puedo porque tengo un concierto. Oye, Chuck, pero es el tiempo del estudio. Sí, pero ese concierto me paga. Y tú ya me pagaste. Entonces, tú tienes que adecuarte. Ah, porque él habla de sí mismo en tercera persona. Tú tienes que adecuarte a lo que dice Chuck Berry. Porque Chuck Berry piensa esto. Y Chuck Berry es el arquitecto de rock and roll, ¿no? Yo soy el transmisor nada más. Yo soy el transmisor. O sea, y en algún momento dice Keith Richards, así como oye, Chuck, loco. Cálmate, ¿no? O sea, cálmate, ¿no? Después de que lo humilla y le pone apodos y todo. Y Chuck Berry sobre todo le dice: ¿quién decidió hacer esta película? ¿Tú o yo? No, pues yo. Ah, ok, entonces tú te tienes que adecuar a lo que dice Chuck Berry. Y siempre en tercera persona. Siempre en tercera persona. O sea, el hombre se ama a sí mismo como Arturo Pérez Reverte se ama a sí mismo. ¿Narcisista? Narcisista totalmente, porque hay momentos en los cuales lo entrevistan a él. Aparte entrevistan a artistas como Jerry Lee Lewis, Waylon Jennings, Roy Orbison, para hablarte de influencia de Chuck Berry, ¿no? Que tuvo en el rock. Y llegan momentos en los cuales se entrevistan a la esposa de Chuck Berry, que esa mujer, bueno, ha de estar así la canonización. Santa, ¿no? Es santa, o sea, Henrietta se llama. 62 años le aguantó. 68 años. 62. Y 4 hijos. Mientras que Chuck Berry hacía sus desastres y todo, porque tenía una vida personal intrincadísima, que sabemos muy poco. Pero hay una menor de edad. Y siguió casado con él. O sea, sí, Chuck Berry también te habla mucho de claroscuro que en muchas ocasiones existe en las deidades, en estas figuras que endiosamos. Esta cuestión obscura. Un atrás, una espalda no, a ver, terrible. A ver, es como si habláramos ahorita de arte y mencionáramos Pablo Picasso es el mejor pintor. Pues sí, es el mejor pintor, pero como persona y sobre todo como pareja dejaba muchísimo que desear porque era sumamente misógino. Pero en este caso Chuck Berry, cuando entrevistan a la esposa, se da cuenta que le preguntan, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Cómo conociste a Chuck Berry, no? Porque se casó a los 21 años Chuck. Y empieza a decir: no, pues yo lo conocí porque era chica y todo. De repente dicen: oye, ¿y cómo es vivir con Chuck Berry? Y ella va a responder y Chuck Berry junto: enough, paren la entrevista. Y se enoja. Y de repente le empiezan a preguntar de la guitarra y él dice: o sea, es que usted es un genio de la guitarra. ¿Cómo llegaste a la guitarra? Y él dice: pues había una tienda de empeño por mi casa y pues yo quería una guitarra, pero eran muy caras, de nuevo el dinero. Entonces pues compré una usada y la usé. Me dicen: pues ¿y cuándo llegó la siguiente guitarra? Y él dice: no, pues me duró 20 años. Entonces cuando ya la guitarra ya no daba de sí misma, pues decidí comprar otra, ¿no? Porque pues hay que economizar. Pero al mismo tiempo que él dice esto, que le hace quedar terrible, le preguntan: oiga, cuéntenos de su experiencia de cárcel. Entonces Chuck Berry: enough con esta entrevista. Fuera cámaras. Ajá, fuera cámaras, ¿no? Es un documental donde revisita sus éxitos de la mano, bueno, de Robert Cray, que es uno de los grandes guitarristas de blues surgidos de los años 80, un Eric Clapton antes de convertirse en este ser monstruoso y odioso que es actualmente. Y que también... Antivacunas, porque ves que sacó una canción de ritmo envidiable, pero que la letra es como: oh my God, Eric Clapton, porque aparte, pues antivacunas, pero durante décadas no le importó que se inyectaba, ¿verdad? Guardando proporción
lo que le pasó al esposo de Amanda Miguel. Diego Verdaguer, que también eran estas personas. Antivacuna, a eso me refiero, antivacuna. Sí. Y murió. Sí, a ver, y Eric Clapton, que sí se vacunó, sacó una serie de documentales sumamente nocivos donde describía que la vacuna era parte de una hipnosis. O sea, el legado de Eric Clapton, yo creo que de todos los grandes, es el que ahorita está en el suelo. Agustín Ortiz, en verdad lo interrumpo tantitito porque hasta el próximo viernes, primero Dios, nos veremos acá. Usted es un maestro, es el niño de oro del arte y el cine. Salió el tema con Roberto Quintana Roo, que usted es abogado. Sí. Y ¿sí? Que trabajó para el gobierno, un gobierno pasado, un gobierno anterior, y que le tocó llevar litigios, bueno, en el ámbito de amparo. Pero eso lo vamos a dejar en el enigma. No, por eso estoy de acuerdo. Ajá. Pero a lo que voy es, paren cámaras, diría. ¡Enough! Como diría Chuck Berry. Mi Chuck, pero ¿qué le lleva a usted ese salto de la abogacía a ser un genio, un niño genio del cine, de esto en una computadora? Fácil, citando un grande. Money, cash, dinero, no. ¿También? No. ¿Eres tú, Carlos? No, más bien, no, ¿qué pasó? Agus Berry. En este caso, no, pues simplemente es conocimiento, simplemente soy de una teoría de que si amas algo, y eso que amas no perjudica a nadie, sumérgete en eso. Sumérgete en eso y conoce y disfruta. Es que son dos historias, vaya, nos lleva del derecho a la abogacía al salto del cine. Pues si amas lo que haces, que digo, tú amas tu carrera, y por eso estamos el día de hoy juntos, el amor genera muchas conexiones muy buenas. Pero en este caso, pues también es analizar la unión y analizar el sistema, las conexiones que existen. En este caso, en este documental, Hey Hey Rock and Roll, tenemos conexiones muy extrañas. Exactamente, pero platícame lo que yo quiero embonar a lo suyo. ¿Qué lo lleva de dos polos opuestos como es la abogacía? Eso te lo diré después porque quiero mantener mi mística de Bob Dylan. Pero en este caso, lo que ocurre es que tenemos muchas conexiones muy extrañas dentro de este documental de Chuck Berry. Tenemos un documental sobre un gran concierto que la persona a la que le rendían tributo odió hacer. ¿Sí? Pero también tenemos a una figura llamada Chuck Berry, que por un lado es una persona dueña de un alma artística y de un alma única, culto, que creó prácticamente un género. Sí, claro. Pero por el otro lado tenemos también una persona obsesionada con el dinero. Déjeme, Christian Giselle, ya se dice divertido el chavo que habla de Chuck Berry. Muchas gracias, Chris. Dice, divertido el chavo que habla de Chuck Berry. Ya ve por qué le digo el niño dorado. Sophie, guapo por fuera y por dentro. O sea, usted. No, pues de hecho, esto del documental. Y César Ángel, saludos Agustín Ortiz, me tienes impactado. Bueno, un saludo a todos, un saludo especial a Sofinsky, que de hecho esta plática y la razón por la cual revisité el documental fue porque un día estábamos discutiendo de Yoko Ono, o sea, de Yoko Ono y de cómo Yoko Ono divide, ¿no? Otra historia. Y de repente llegó y me dice, Chuck Berry odiaba a Yoko Ono. Y me mandó un video en el cual se ve a John Lennon. ¿También a ella? Sí. ¿Y por qué? Es que aquí te va. Si tú ves el video, está Yoko Ono, ya sabes, cantando. No, cantando es estirar el término, está haciendo arte. Y está John Lennon cantando, viéndola con unos ojos de amor a Yoko Ono. Y Chuck Berry está junto tocando, pero Chuck Berry hace unas caras como si la diarrea estuviera cantando. O sea, hace caras y se la queda viendo así. Y hace así, y se ríe, y nos ve a todos así como bola de idiotas, o sea, porque aman a esta mujer. Y se puede entender como que Chuck Berry no entiende el arte. Chuck Berry no daba muchas entrevistas, entonces no podemos saber qué pensaba realmente Yoko Ono. Pero también si te das cuenta que esta persona solamente pensaba en dinero, obviamente vio a Yoko Ono y dijo, ¿cómo esta mujer puede vender? ¿Quién va a comprar estos discos? ¿Cómo logró secuestrar? No secuestró. Creo que la historia de John Lennon y Yoko Ono es una historia de amor muy bonita. Puro. Porque romántico. John Lennon no hubiera llegado tan lejos sin Yoko Ono.
No me diga. Y ahí están las letras de Imagine, que fueron basadas en un poema de Yoko Ono y se convirtió en una canción que le llegó a miles. Si John Lennon no hubiera conocido a Yoko Ono, no tendríamos el álbum blanco, no tendríamos el Abbey Road, no tendríamos esos momentos donde los Beatles experimentaban. La historia de Yoko Ono es poco conocida. Porque Yoko Ono era una artista ya de mérito propio dentro de los círculos avant-garde. Ya era una figura que un día en una exposición vio una manzana mordida a John Lennon y por alguna extraña razón esta manzana mordida le llegó al corazón y dijo, quiero conocer a esta artista. Y era Yoko Ono, que le llevaba 10, 12 años. Y John Lennon quedó prendado. Quedó totalmente prendado. Rechazo. Porque él ya estaba casado con Cynthia Lennon. Claro. Madre de su hijo Julian, al cual John Lennon no le heredó ni un miligramo. Pero un día hablaremos de esa historia. ¿Nada? Nada. A Julian Lennon tuvo que demandar y tardarse 15 años en los tribunales para que le tocaran regalías de las canciones que componía su papá. 15 años después. 15 años después. Porque John Lennon era una figura con muchos claroscuros. Era esta persona que cantaba... misticismo en su entorno. No, pero también era esta persona que cantaba Imagina que no hay cielo, pero que al mismo tiempo te decía, de nuevo, el dinero. Y también los Beatles, recordemos, que eran personas que amaban totalmente a Chuck Berry. Roll Over Beethoven sale en su primer disco. Y 2 que 3 cositas le aprendió John Lennon a Chuck Berry. John Lennon también era una figura pues que predicaba el amor a la mujer en Woman, y después Cynthia Lennon lo acusó de que la golpeaba durante el matrimonio. De hecho, hasta el mismo Julian Lennon dice, es que más que Paul McCartney fue más mi papá que John Lennon. Por eso Paul McCartney escribe Hey Jude, que en un inicio se iba a llamar Hey Jules, que era una manera que él tenía de llegar a Julian Lennon durante el divorcio. Días viernes, Vamos a ver los claroscuros de los Beatles, porque hay ciertas historias detrás del mito. Ya soné como Mónica Garza. Hay ciertas historias detrás del mito. Historias engarzadas detrás de los 4 de Liverpool, pero mi recomendación este fin de semana es busquen, escarben el documental Hail, Hail, Rock and Roll de Chuck Berry, porque están ante uno de los grandes shows que se han dado en la historia de la música, lleno de leyendas y lleno de música excelente. Ya ve, por eso le ponen el Chavo, una de sus fans que ya va a tener. Un saludo a todos los que nos sintonizan, un saludo a todos los que nos escuchan. Leo, también a distancia te mando un saludo. Y nos escuchamos el próximo... Nos escuchamos el próximo viernes. Mire, ya ni café manda. Quitó las conchas, los colorados, ni pan duro siquiera, para remojarlo con café. Hugo López Gatell a María, entonces. ¿Cuántos minutos nos quedan, producción, Héctor? 2 minutos. ¿Con quién cierra? Agustín Ortiz? Estas historias son fascinantes. ¿Dónde se puede ver el documental? El documental se puede ver en línea, se puede encontrar en ciertos medios, no voy a decir cuáles. Pero... Tú sos usted egoísta. No. Se puede buscar, se puede comprar también en físico. Y es un documental que nos da un viaje por una de las leyendas más fascinantes que ha dado la música rock. El mismísimo Chuck Berry. Yo me despido. Nos escuchamos el próximo viernes. Arquitecto de rock and roll. Yo me despido, que me están llamando de Ciudad Metrópolis. Y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 11:30. Pero desde toda la semana tendrán... ¿Dónde lo encuentran? A mí, en Twitter, en Cerebrat. Ahí está. Agustín Ortiz, arte y cine, y esa mente privilegiada de un abogado que es un expertise en el cine, en el arte, en la música. Nos escuchamos primero Dios el próximo lunes. No sé de veras, producción, si va a haber programa o no, porque es feriado. No se ha hablado con ya saben quién, pero por vía de mientras lo dejamos en tentativa. Que tengan excelente fin de semana. No olvide, cuídese, esta cuarta, quinta o tercera ola de Omicron está siendo muy salvaje en cuanto al número de contagios, por fortuna no letal, por fortuna. Así que cuídese y no escuche a Eric Clapton. Claro, ni aquí ya se fue por no ponerse la vacuna. Exactamente. Nos escuchamos la próxima semana en esta sobremesa los días viernes, pero desde las 10 de la mañana a través de este medio, México Prioridad. Nos escuchamos también con Leobardo Espinosa, que esperemos que regrese, con Gerardo, para hablar de lo que ocurre en el día a día de la sociedad desde un punto de vista más orgánico, porque también hay nutrición,
hay política, hay muchas de las cosas que integran esta sociedad. Claro. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, producción. Gracias a ustedes y gracias a quienes nos hace favor de vernos, de escucharnos y de mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus puntos de vista. Que tengan buen fin de semana.